Buenas tardes y bienvenidos. Yo soy Oscar Borgetto, presidente de Regional Paraná de APRESID. Y tengo el honor de presentar ahora a quien va a dirigir este taller, que es el ingeniero Torre Pedro Ignacio, egresado de la Cátedra de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Realizó una maestría en Administración de Empresas en MBA, un máster en negocios. Actualmente es director de Castol Oil Argentina, además de socio gerente de AgroTribe. La modalidad de este taller es la siguiente. Vamos a disponer de alrededor de 20 minutos para que Pedro haga su exposición y después nos van a quedar unos 15 a 20 minutos para preguntas. Así que ahora los dejo en compañía de Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenidos a este taller de Ricino. Ya me presento, mi nombre es Pedro. Les voy a contar primero, para iniciar, un poco cómo nace este proyecto y cómo llegamos a Argentina con el Ricino, ¿sí? Este proyecto nace en Terminal 6, en 2012-2013. Terminal 6 estaba buscando sustitutos para la producción de biodiesel para no utilizar aceite de soja en la misma, ¿sí? En esa búsqueda se encuentran con una empresa israelí que estaba realizando investigación y desarrollo genético en la producción de semillas de ricino. Semillas de ricino tiene un porcentaje oleico muy alto, lo cual hacía a este cultivo muy interesante para la producción de aceite y luego llevarlo a la producción de biodiesel. Tiene alrededor de 45-50% de aceite en grano, ¿sí? El ricino es conocido en muchos lugares del mundo, a lo mejor lo han escuchado como tártago, por eso la localidad de Tartagal tiene su nombre. En esa localidad hay muchas plantas silvestres de este cultivo, entonces lleva el nombre. Higuerilla en Brasil, mamona, también lo llaman en Brasil, y mundialmente es más conocido como castor, y el aceite como castor oil, ¿sí? Tiene una particularidad este cultivo que es tolerante a la sequía, se adapta a ambientes marginales y los principales productores hoy en el mundo son India, China y Brasil. La producción hoy en todos estos lugares es manual, desde la siembra, la fertilización y la cosecha, es todo bajo un proceso manual, ¿sí? ¿Cómo funciona el modelo de negocios actual? El productor compra su semilla o a veces siembra su propia semilla, ¿sí? Siembra un arbusto que es el ricino se desarrolla como un arbusto leñoso de 3 a 4 metros de altura en algunas variedades o algunos híbridos, y la cosecha es manual. Son todos pequeños minifundios de 1-2 hectáreas en el mejor de los casos, con un rendimiento promedio de 1 tonelada por hectárea. La innovación o lo nuevo que trae esta empresa israelí es genética que se puede adaptar al cultivo extensivo. Ellos se focalizaron en aumentar el rinde, en lograr plantas de porte bajo que puedan ser cosechadas de manera mecánica y acortar el ciclo de cultivo entre 120 y 180 días. Nosotros tenemos 150, 160 días actualmente de cultivo. Eso nos permite manejar el cultivo como un cultivo anual. En India o en China se utiliza en estas plantas y se cultivan 2 o 3 veces y hasta 4 como un cultivo perenne, ¿sí? El proyecto, los primeros años, hicieron el desarrollo genético en Israel, ¿sí? De 2007 a 2012 se realizó la investigación y el desarrollo de esta genética. Hicieron un pool de genética de muchos lugares del mundo y luego fueron seleccionando, lograron muchas variedades y en 2013, cuando se incorpora este proyecto en Argentina, se empiezan a probar estas variedades. Había un pool de 20, 25 variedades, ¿sí? Se llevan a diferentes regiones o sectores del país para probar en qué lugar estas variedades se adaptaban de mejor manera y en qué lugar el cultivo podía adaptarse
a las condiciones y ser competitivo también. En estos años, el proyecto lo llevaba adelante EvoFuel, CNH, que proveía la maquinaria para cosecha, estaba haciendo desarrollo para cosecha en Brasil, y esa misma maquinaria se estaba incorporando en Argentina, y Terminal 6. Luego de los primeros años, llegaron a la conclusión de Terminal 6 de que los rendimientos que estaban obteniendo a campo no eran los suficientes para llevarlo a la producción de biodiesel. Esta empresa decide en ese momento desprenderse del proyecto, ¿sí? Y en este momento, dos de los directivos, que es Gabriel Ríos, que está trabajando con nosotros, está acá con nosotros, y Carlos Torres, que estaba trabajando para la unidad de agropecuaria de AGD, deciden continuar con el proyecto, ¿sí? Adquieren el proyecto de Terminal 6 y continúan con el desarrollo. El primer año se lleva a cabo con bienes propios, ¿sí? Con financiación propia. Tanto Gabriel como Carlos, que fueron los fundadores de esta empresa, iniciaron el proyecto, fueron los que pusieron el capital para llevarlo adelante. ¿Cuál era el desafío del proyecto en este momento? Porque ya sabíamos que para biodiesel los rendimientos no eran suficientes, entonces teníamos que darle un giro al proyecto y llevarlo hacia la venta de aceite, que es un commodity que cotiza en Rotterdam, y se utiliza este aceite para producciones industriales, como es la fabricación de polímeros, la industria farmacéutica, revestimientos, perfumería, lubricantes. Muchos pueden conocer el lubricante, la marca es Castrol, que en un momento se hacía todo en base a aceite de ricino. El aceite para motores 2 tiempos es muy famoso, siempre se usó ricino como ejemplo. Hoy la industria que más fuerza tiene es la industria de los plásticos, de los polímeros. Está creciendo muchísimo porque se está usando en artículos deportivos. Por ejemplo, estas botas Nike tienen un montón de componentes y plásticos que están hechos de aceite de ricino. Hacen aceite de ricino, polímero, y luego lo llevan a la industria deportiva. Hay mucha ropa, por ejemplo, la ropa dry fit, que muchos la usamos. Toda esa ropa tiene polímeros de ricino porque tienen características que... primero, es un polímero de origen verde, de origen vegetal. Segundo, que es un polímero que es altamente hidrofóbico y mantiene sus características ante los cambios de temperatura. Este es uno de los usos, pero se usa también en la industria petrolera para extracción en profundidad. Se hacen cañerías con polímeros de aceite de ricino, que mantienen, digamos, las características en profundidad, bajo presión, bajo cambio de temperatura, y eso le permite que tenga una muy buena salida al mercado. Les comparto a modo de referencia los precios del aceite en Rotterdam. Como pueden ver, tiene una gran volatilidad, ¿sí? Esta volatilidad se la da el mercado indio. El productor indio muchas veces toma la decisión de sembrar o no dependiendo de si viene el monzón, si no viene el monzón, si va a ser un año seco, un año húmedo, si los precios del ricino, del aceite de ricino o el grano de ricino el año pasado fueron altos, porque son productores, como les digo, muy pequeños y muchas veces no son desarrollados, ¿sí? Siembran a mano, fertilizan a mano. Eso produce mucha volatilidad en los precios. Bueno, les cuento un poco. Nosotros en esta etapa, en la etapa que nos incorporamos en el proyecto, nuestro trabajo, nuestro desarrollo es llevar este cultivo y estas variedades que hasta ahora habían sido probadas en parcelas muy pequeñas, llevarlas a situaciones ya de producción extensiva, ¿sí? Lotes de 50, de 80 hectáreas, para probar toda la tecnología, lo que era siembra, aplicaciones y tratamiento de plaguicidas y demás, que no había nada desarrollado en el momento en Argentina y en ningún lugar del mundo. Les quería contar, bueno, el proyecto tiene como objetivo a largo plazo, es estos 3 años que yo les comento de DemoPlot, era desarrollar la tecnología para cultivo extensivo y a partir de 2020 ya empezar a escalar en cantidad de hectáreas y por lo tanto en toneladas de grano para lograr poner una instalación
y hacer crushing o molienda de grano y producción de aceite en Argentina, ¿sí? En los primeros años el mercado va a ser como venta de granos, que es lo que ustedes pueden observar. Los primeros 5 años son de venta de granos y en los próximos ya tenemos nuestra planta para procesamiento de granos y venta de aceite. Bueno, les voy a contar un poco más del proceso y de todos los desafíos que tuvimos durante estos años en que intentamos llevar el ricino a la escala extensiva, ¿sí? Como les contaba, probamos más de 20 variedades y tuvimos que seleccionar un área de cultivo. El área de cultivo nos hemos focalizado en sectores de producción marginales, como son la zona oeste de Chaco. Este año ya no lo podemos decir como marginal porque han tenido lluvias muy exuberantes, pero la zona de Chaco y este de Santiago del Estero, estamos trabajando mucho en la zona de Quimilía, Ñatuya, si alguno conoce el área. En estos sectores la variabilidad de lluvias en muchos años es muy cambiante, digamos. Eso hace que hay años que el productor tenga con soja o con maíz rendimientos muy bajos. Ya les voy a mostrar un ejemplo a continuación. Hemos trabajado sobre densidades, fechas de siembra y desarrollamos una fenología que ya se las voy a mostrar para el manejo del cultivo. Uno de los desafíos, creo, más grandes que tuvimos, y es porque no había experiencia a nivel mundial todavía, fue en la cosecha y la trilla. Si bien les conté antes que el desarrollo de CNH estaba llevándose a cabo en Brasil, los resultados no eran promisorios. Ya les voy a dar un poco más de data para que vean por qué tuvimos que cambiar y desarrollar esto. Tuvimos que desarrollar todo lo que es manejo fitosanitario. No había herbicidas. Bueno, hoy tenemos una de las personas que participó también en el desarrollo de herbicidas entre los que nos visitan en la charla. No había herbicidas de barbecho, no había preemergentes, no había postemergentes, no había experiencia en insecticidas ni en fungicidas. Esto hicimos desarrollo en conjunto con INTA y con otras instituciones para probamos entre 20 y 30 combinaciones de diferentes herbicidas, preemergentes, postemergentes, barbechos. Nos apoyamos mucho en el INTA Las Breñas, que nos dio una mano muy buena. Y también trabajamos, como es un cultivo que es de naturaleza perenne, tuvimos que trabajar en lo que es defoliante y secado previo a la cosecha. Le voy a contar un poco esta fenología, discúlpeme si hay algún botánico entre el grupo, esta fenología la desarrollamos desde la empresa para el manejo del cultivo, ¿sí? Y no es la que está de bibliografía del libro, porque la de bibliografía que encontramos internacionalmente es para el manejo de esta planta de 3-4 metros que yo le estoy hablando. Entonces nosotros hicimos nuestra fenología para este manejo. Este es el primer estadio, ¿sí? Luego de que la semilla es implantada tenemos la emergencia de los 2 cotiledones. Luego desarrolla sus hojas verdaderas, las primeras hojas verdaderas. Este es un lote que está sembrado 52 centímetros para que tengan referencia, ¿sí? Y después a los 40-45 días, dependiendo de temperaturas que tengamos en el ambiente, temperatura ambiente principalmente, se produce el desarrollo del primordio foliar. Este primordio foliar es el que va a dar luego lugar a las flores, ¿sí? Estas son las flores, son bastante llamativas. Tiene la flor femenina en la parte superior y flor masculina en la parte inferior. Llama la atención muchísimo a los polinizadores. Cuando llegas a un lote de ricino es increíble la cantidad de abejas que encontrás en el cultivo, ¿sí? Este es un lote en estado de floración. Es importante que les comente que este es el primer floración o el primer racimo que produce el cultivo. Como es indeterminado, luego vamos a tener un segundo y hasta un tercer, dependiendo de las variedades, un tercer racimo, ¿sí? Luego empieza lo que es llenado de grano. Estas son las cápsulas que ya han sido fecundadas y empiezan a llenar los granos. Es una cápsula trilobulada. Ya les voy a mostrar más fotos también de las cápsulas. De un cultivo ya
con el llenado de grano completo. Este es del año pasado, en un campo que llovieron 500 milímetros en todo el ciclo de cultivo. Estamos hablando de Santiago del Estero, tenemos temperaturas de 40 grados. Estas son las cápsulas, como les dije, trilobuladas. En algunos casos puede haber una cápsula con 4 lóbulos, pero no es algo usual, ¿sí? Esto es como identificamos la madurez fisiológica. Yo vengo de la zona donde se produce maní, y bueno, para saber la madurez del maní hay que arrancarlo, ver la madurez de las cápsulas. Un poco por recomendación de gente especialista en maní, hemos llevado ese conocimiento y lo hemos adaptado. Cuando nosotros tenemos el 90% de las semillas que están en este estadio, es el momento de producir el secado del cultivo, ¿sí? Porque es algo que hay que recorrerlo, verlo, cortar las cápsulas y definir nosotros cuándo queremos secar el cultivo. A lo mejor el tercer racimo en este momento lo vas a tener, no va a estar lleno, pero vos ya tenés el rendimiento definido por los 2 primeros racimos, que es lo que vos vas a determinar como rendimiento final. Bueno, acá pueden ver ya las plantas, luego que se les ha aplicado el defoliante desecante. Estamos aplicando glifosato con carfentrazón, es un producto que se usa usualmente en girasol. Ya, pues acá pueden ver el lote a gran escala ya seco también. Bueno, como les contaba, sí. No, 5 minutos. Ok. Como les contaba, iniciamos en el año 2016-2017 con las pruebas del cabezal brasilero de CNH. Los resultados que obtuvimos de pérdidas eran exorbitantes. Estamos hablando de 70% de pérdidas de recolección solamente, ¿no? ¿Sí? En ese momento nos acercamos a un especialista en maquinaria agrícola que muchos lo conocerán, que es Mario Bragaccini, ¿sí? Y le planteamos el problema, le mostramos fotos, le mostramos videos del cultivo, de la cosecha de cultivo, y él directamente nos dijo, miren, prueben con este cabezal que van a bajar las pérdidas. Tomamos la iniciativa como empresa, adquirimos ese cabezal, lo trajimos a Argentina, que es un cabezal italiano, y empezamos a hacer las pruebas. El primer año bajamos las pérdidas de 70 al 20%, o sea, fue un avance gigante para nosotros. Y ya el segundo año, que terminamos ahora esta campaña, hicimos pruebas con ya un prototipo modificado exclusivamente para ricino. El primero era un prototipo que se usaba en girasol y había pequeñas modificaciones. El segundo año ya desarrollamos sistemas específicos para ricino. Si a alguno le interesa ver más del sistema de cosecha, me pueden escribir y les comparto más información. Bueno, acá esto es lo que les quería mostrar del resultado de la campaña anterior. Esta es la campaña seca que les estaba hablando el año anterior. Tuvimos lluvias en este campo de entre 500 y 600 milímetros, y en este campo del Colorado fue donde se dio una lluvia de 450 milímetros en todo el ciclo de cultivo, ¿sí? Obtuvimos un rendimiento de 1.5 toneladas en este campo, que si lo comparamos con los resultados de soja y de maíz, son los que ven en naranja, el promedio del mismo campo fue de 1.2 toneladas y el promedio de maíz 4 toneladas de maíz. Esto nos demostró, nosotros teníamos la información y en bibliografía figura en todos lados, que es tolerante a sequía. Si bien nosotros siempre habíamos tenido años húmedos, el año anterior se nos dio que, una buena noticia para nosotros, pero no para los productores, obviamente, tuvimos un año seco en esa campaña y el cultivo, como pueden ver, demostró su potencialidad en este ambiente. Bueno, les dejo un pequeño video que muestra el trabajo de este último año y que pueden ver unas fotos aéreas y unas imágenes aéreas de cómo se ve el cultivo en su desarrollo. Este es un campo de ensayos que tenemos en Roversi. Acá se pueden ver todas las parcelas de variedades. Hay 5 hectáreas de ensayos y en total el lote tiene 20 hectáreas. ¿Sí?
En esta parcela nosotros evaluamos todo lo que es cosecha mecanizada y el resto de las parcelas es densidad, fecha de siembra, tratamientos agroquímicos. Acá pueden ver la altura del cultivo, está nuestro ingeniero de campo. Y este ya es un cultivo, tiene 50 hectáreas, este otro campo, que está en la localidad de Quimili. Y este es el mismo campo que les estaba mostrando antes del Colorado, que hicimos otro lote, ya que esto es de 60 hectáreas. Bueno, también hemos avanzado mucho con clientes a nivel internacional. Participamos del Congreso Internacional de Ricino, de aceite de castor. Y también recibimos visitas de potenciales clientes de aceite. Ellos están muy entusiasmados y nos han puesto mucha colaboración en estos desarrollos porque el desbalance que les genera la industria de granos en India, que tenga tanta variabilidad y que no tienen un precio estable, no tienen una oferta estable, les genera a ellos la imposibilidad de invertir en plantas de procesamiento y en plantas de producción de polímeros o de aceites especiales para el mercado. Entonces ellos están muy interesados en desarrollar este tipo de emprendimientos en Argentina y en otros lugares. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que nosotros vemos de cara al futuro de nuestra empresa? Es obviamente reducir las pérdidas de cosecha a un 8-6%, ¿sí? El objetivo nuestro está puesto en un 8% en el corto plazo, y realizar la trilla, que es algo que venimos trabajando, no tuvimos éxito de esta campaña, pero realizar la trilla. Como ustedes lo ven acá, los granos que ven en las manos del ingeniero están semi-trillados, ¿sí? Los granos, esos ya están trillados y los otros que tienen pedazos de cápsula están semi-trillados. Eso es lo que estamos logrando hoy en máquinas. En máquina cosechadora estamos usando una máquina axial del mercado. Pero después tenemos que hacer un subproceso fuera de la máquina, ¿sí? Que es el proceso que nosotros le llamamos descapsulado. En el corto plazo creemos que la forma de proceder es haciéndolo fuera hasta lograr una eficiencia de cosecha dentro de máquina, una eficiencia y eficacia dentro de máquina que nos permita hacer todo en un solo paso. Genética, hoy estamos trabajando con polinización, con variedad de polinización abierta, ¿sí? Por lo cual podemos avanzar muchísimo en lo que es en este punto, ¿sí? Tenemos que hacer desarrollo in situ, esto fue todo realizado en Israel, nosotros creemos que hay que traer la genética y desarrollarla en Argentina, y hay un potencial también para el desarrollo de híbridos. En manejo de herbicidas, especialmente postemergentes, es una de las patas flojas de este cultivo. Si bien hemos logrado un control fantástico hasta los 40-45 días utilizando preemergentes, no hemos tenido problemas porque el cultivo cierra el surco antes de esos días, entonces nos permite no hacer una pasada con postemergente, salvo un graminicida en el caso que no lo necesitemos. No es dehiscente, no se abren porque lo han seleccionado para que no se abran las cápsulas. Lo que sí, si tenés un periodo prolongado entre el secado y la cosecha que no podés entrar, se pueden caer las cápsulas. Pero por ejemplo, tuvimos temporales en algunos momentos que son 30 días que no podés entrar, pero sucede lo mismo que en soja. No se abre como la soja, pero se cae la cápsula, yo no lo viví, pero mi padre me dijo que antes sucedía eso en la soja. Que él tiene experiencia que se caían las cápsulas primero, las vainas de la soja, ¿sí? Y después se logró que se mantengan en planta. Y otro punto que tenemos todavía pendiente es trabajar sobre reguladores de crecimiento que se utilicen en algodón, pero creo que lo podemos también implementar en este cultivo. Lo que le estaba hablando de genética, hoy yo creo que estamos
con el ricino en este lugar. ¿Sí? Si bien tenemos, este es un mapa, un gráfico de rendimiento de maíz en el tiempo, en los años de desarrollo, y el salto grande que se da en maíz es cuando se incorpora tecnología, obviamente, pero el salto grande se da cuando se incorporan los híbridos. Antes eran todos maíces de polinización abierta y luego se incorporan híbridos, creo que estos son de doble cruzamiento y luego de simple cruzamiento. Y ahí salta exponencialmente el rendimiento. Creo que en ricino todavía estamos en una fase incipiente de desarrollo genético. Bueno, les dejo mis datos de contacto por cualquiera que me quiera llamar, contactar. Cualquier consulta es bienvenida y ahora les abro para cualquier pregunta que puedan tener. Sí, te decía que nosotros estamos en la zona de Tartagal donde el tártago es una maleza, por ejemplo, dentro del poroto. La pregunta era por qué usan recolectores si nosotros al tártago en los cultivos de poroto lo secamos y los trillamos con la plataforma común, digamos. No lo estamos usando con recolector. Nosotros No, estamos... no el recolector, sino ¿qué era? El cabezal. El cabezal es un cabezal girasolero, ¿sí? Vos me estás preguntando por qué en vez de hacerlo con cabezal Claro, de nosotros girasolero... secamos el poroto y se seca el tártago y lo cosechamos con recolector normal, digamos, no con recolector, no con la plataforma. O sea, no sé por qué lo hacen con el girasoleros y... Una de las principales, lo tomamos como un desafío, pero también creemos que era importante no llevar al productor a hacer un cultivo o a hacer prácticas de cultivo que por ahí no estuviera acostumbrado o no fueran usuales en su manejo, ¿sí? Queríamos acercarlo lo más posible a lo que era un cultivo de soja, un cultivo de maíz que en la zona donde estamos trabajando ya está desarrollado. Llevar lo hemos evaluado, incluso muchos técnicos nos lo han preguntado por qué no lo hacíamos de esa manera. Creemos que hacer un paso más dentro de la cosecha te incorpora un costo más, ¿sí? Y en este caso no es necesario para nosotros. Otra de las cosas que puede pasar, no lo hemos evaluado, pero cuando lo hileras también puede pasar que se te caigan muchas de las cápsulas durante el secado y te va a producir pérdidas. Sí, no, yo lo que te decía es directamente en vez de girasolero, plataforma común y listo, o sea, no es un paso más. Es plataforma sojera. ¿Qué más? La sojera tuvimos un problema, incluso el de CNH estaba basado en una plataforma sojera, es que los tallos de ricino son, al fin de ciclos, tienen un tamaño importante, ¿sí? Entonces cuando la plataforma sojera cortaba por impacto, lo que producía era desprendimiento de cápsulas, entonces tenías muchísimas pérdidas. Este era el principal causante de la pérdida. El girasolero que estamos trabajando actualmente tiene 2 discos de corte, ¿sí? Y una banda que sujeta como si fuera un maicero, sujeta la planta y 2 discos de corte que giran bajo la banda y lo cortan. Cortan una gilet y nos ha cortado tallos de este tamaño hasta este tamaño. No tiene problema con tamaño de tallo. Entonces, lo que buscamos evitar con este girasolero, y termino con eso, era evitar el impacto, que sabíamos que nos aumentaba las pérdidas. Walter, nosotros cultivamos en San Luis, en zonas marginales también. Vi los números, para hablar un poco de números. Sí. 1.450 la media del valor de aceite en los últimos 6 años, vi ahí, sí, promedio. Si tenés 1,5 toneladas, con una pérdida del 8%, más o menos una hectárea te da $500, aproximadamente, o sea, no, debitando el valor de la extracción del aceite. ¿Puede ser? Más o menos. O sea, equivale prácticamente a obtener 22 quintales de soja a valor rosario, digamos, hoy.
Sí, más ¿Está o bien? menos. O sea, por eso lo ubicas en una zona bien marginal. No sé cuáles son Sí. los costos de implantación, porque no hemos hablado de Tenés plata. un costo similar al manejo de soja. Estás usando herbicidas similares, lo único que tenés es un poco más caro y lo hemos valorizado nosotros en este momento porque el cabezal que tenemos es un cabezal italiano, puede salir un poco más la cosecha y va también trabajando por líneas como un cabezal maicero, lo cual hace que trabaje un poco más lento, pero es el único costo extra que tenés en este momento. Está bien. Es Ahora, tema. Lo que, ¿qué haces con el sólido? ¿Cuál es la utilidad del sólido? Porque vos vas bueno, el el, sólido, vos extraes el aceite, la mitad, el La 50%, la torta, torta. digamos, de la harina. La harina se puede usar como fertilizante, ¿sí? Que es uno de los usos que le hemos encontrado en la zona. Hay mucha producción de alfalfa en la zona de Santiago, sí, se puede usar como fertilizante. Y el otro uso es para quemar, para producir, usarlo como combustible para una caldera y producción de energía eléctrica. Es No, otra de las no, alternativas. claro, no tiene uso alimenticio, nada. No. Es venenoso. Sí. En desarrollo. O Eso sea, hoy, en genética hay mucho para avanzar y un poco lo que me preguntás vos de las áreas que me hablas de San Luis, no sé si estarás en Buena Esperanza por esa zona de ahí. Me imaginé por eso, pero no quiere decir que el cultivo no vaya a funcionar en ese lugar. Yo creo que con desarrollo genético se puede llegar a esos lugares, se pueden bajar los niveles de la toxina que tiene para que pueda ser llevado a alimentación animal y esto le sube el valor a esa torta también. Pero como te digo, la genética hoy tiene un desarrollo muy incipiente, muy bajo. Hoy estamos, como te digo, variedad de polinización abierta. Estamos en la largada, digamos, de la genética de este cultivo. o sea, hoy el negocio es exportación de grano. Hoy tenemos exportación de grano. La idea es en los próximos años, es por una cuestión de escala que no estamos exportando, que no estamos produciendo aceite. Según los estudios que hemos hecho, necesitamos una cantidad de granos mínima para que se justifique la instalación de la planta para producción ¿Cuál de es el aceite. valor referencial FOB? ¿De grano? No, del grano, porque si la exportación es grano, ¿qué valor tiene? Claro, Estamos en una fase, digamos, de transición. $500. Claro, y no, sí, la última, así te pasa. ¿No han probado extruirlo? O sea, ¿o no es eficiente el proceso de extracción de aceite por extrusión? Queda mucho. Muy mucho. Nada. Y el modelo de negocios, ¿cómo piensan, digamos, llegar al productor? En la zona nuestra pasó hace unos años que hubo un desarrollo incipiente con la goma Guar. Pero bueno, dejaron todo el costo en manos del productor. Sí. Y después que la verdad que es muy frágil la comercialización, porque pueden pasar un montón de cosas en el medio y no hay opciones, digamos. O sea, yo decido hacer algo con vos y vos por alguna razón no podés comprar, digamos, el producto Sí. y claro. Yo te respondo porque yo estuve incluso trabajando en la zona que vos me hablas,
Yo trabajé 6 meses en AGD antes de irme a hacer la maestría, y estuve trabajando en La Jita, en Tartagal, en toda esa zona, y fui a ver de hecho un lote de goma guar que justo estaba establecido. Incluso también había lotes de chía en ese año que también está en la misma situación que lo que vos me estás comentando. El diferencial que tiene esto, y también por eso hemos trabajado, que les comenté de los clientes internacionales, es que es un aceite que es de uso industrial, ¿sí? Y no es por ahí un commodity que se usa para consumo humano. La chía, te cae el mercado del consumo de chía en Europa, que era el principal consumidor en ese momento, o los europeos empezaron a buscar chía orgánica y se reventó el mercado de chía y los compradores que estaban desaparecieron, que creo que es como pasó la historia si no me la contaron mal. Nosotros ya nos integramos hacia adelante, si bien no hemos invertido nosotros en los procesos post, digamos, producción de aceite, pero hemos llegado a estos clientes potenciales. Incluso ellos están ávidos por comprarnos el aceite a nosotros. Nosotros, al tener un contrato de venta de aceite, nos podemos dar vuelta y fijar el producto, el grano con el productor, lo cual nos permite indirectamente, digamos, no asegurarte, pero decirte un precio de grano que te vamos a comprar y darte una pizarra a vos para que vos puedas fijar tu grano. Incluso nos han mencionado en los congresos que no hay inversión en infraestructura para producir más polímero, para producir más subproductos, porque no tienen oferta de grano. Bien, pero más allá de eso, El que tenés es este. que trabajar con un aceite Rotterdam. de algunas publicaciones bastante confiables, pero se puede trabajar perfectamente. ¿Cuánto lleva, por ejemplo? ¿Cuál es la densidad? De grano que entra en un camión. De grano estamos llegando ahora a 27 toneladas. Con sobrebaranda. Sí. Ahí, Pablo. O sea, una de las preguntas es, ¿qué ventana de siembra? O sea, ¿cuál es lo más temprano y lo más tarde que probaron? Si calza sobre un cultivo de trigo, por ejemplo, para la zona de bandera. Y si lo probaron con tema de salinidad o napa, digamos, o napa salina, digamos.
que es un problema que estamos teniendo. Te respondo primero lo más corto. En zona salina el cultivo no se comporta bien, no es una buena alternativa. Para incorporarlo luego a un trigo, sí lo pueden incorporar porque la siembra se está haciendo en los últimos días de diciembre, es lo que nos ha dado los mejores resultados. Últimos días de diciembre, primeros días de enero. Lo que hay que probar, sí, hemos sembrado hasta el 20 de enero sin ningún problema, como este año que no nos ha dejado sembrar la lluvia, pero hay que probarlo en la zona y con las variedades. Se puede probar en noviembre, hemos probado siembras de noviembre, siembras de diciembre y siembras de enero, y hasta hemos probado una extrema en febrero que estaba en una de las partes del video, pero no se llegó a desarrollar. Siempre hemos probado un margen amplio para después achicarnos y decirnos acá nos podemos ubicar. ¿Tu bajo rendimiento de año tuyo está relacionado con el tema de sal? No, ese campo no tenía salinidad. Esa es una de las variedades que las hemos discontinuado, la que tenía el rendimiento más bajo que tenía de este lado, que estaba de este lado. La hemos sacado e incorporamos otra variedad que tiene más tolerancia a sequía, que es la que queremos probar en esa zona e incluso ir a zonas más marginales. Rotación, ¿con qué rota? Rotación maíz hemos plantado. Sí. Como una soja, si lo pones es como un... Generalmente están tendiendo todos a hacer 50-50, al menos en la zona que estamos trabajando y con los productores que tuvimos oportunidad de trabajar, y luego ponen un maíz, sobre todo por la facilidad del manejo de las plantas que te nacen como guachas, digamos, ricino guacho. Sí, eso es una de las limitantes que tiene. Si tenés heladas tempranas, es una limitante. Lo cual en buena esperanza para mí hay que probar fecha de siembra más temprana, porque estamos nosotros hablando de Quimilit, no lo podemos comparar con Buena Esperanza. Entonces, quizá en Buena Esperanza tengas que hacer ensayos para probar si una fecha de octubre te funciona como una fecha de enero en el norte. Los maíces se están sembrando en la zona donde nosotros trabajamos, se siembran en enero. Entonces, para completar lo que dice Pedro, nosotros estamos buscando mayor marginalidad que la que tenemos hoy aún. Lo que también tenemos que tener es potencialidad de hectáreas. Es decir, porque si se encuentran tierras marginales aptas, pero no hay un potencial grande de hectáreas, es un limitante, porque la verdad que el mercado, esto es ya más una posición personal, creemos que la Argentina va a sustituir a la India una vez que se implemente el cultivo de ricino, porque la India va a dejar de sembrar castor para pasar a garbanzo, a lenteja, que son los cultivos que ellos necesitan. Y 150 días aproximadamente. Siembra, cosecha. Bueno, disculpen la interrupción, ya estamos un poquito pasado de tiempo. Me parece que hay varias preguntas más. De cualquier manera, queda el contacto de Pedro para quien quiera mantener la comunicación con él. Yo les agradezco en nombre de APRESID la presencia de cada uno de ustedes a este panel, a este taller, perdón dicho, y le agradezco a Pedro también por su presentación. Los invito a continuar disfrutando del Congreso.